Sabemos que yoga significa unión y para este tema en específico podríamos decir que es la unión de la edad o la época de juventud o madurez con la plenitud de la vida. Cuando el ser humano entra en esta época o estado de persona mayor, se realza la sabiduría, la paz interior y el respeto hacia todos. El yoga se recomienda para las personas mayores con asanas o posturas específicas que benefician al cuerpo. La práctica se debe hacer en un sitio abierto o bien ventilado, preferentemente antes de ingerir alimentos y con tranquilidad para evitar esfuerzos. Ya estamos de vuelta y seguimos platicando con Fred Roldán, que es un placer de verdad. Gracias. Increíble. Porque esta filosofía de vida que es para ti y de ti, como dices, Fred Roldán se hizo a Fred Roldán. Sí. Pero por esa razón también nadie destruye a Fred Roldán a menos de que sea Fred Roldán. Claro, la única manera que te puede destruir eres tú. Lo demás, los comentarios, tú sabes cómo los escuchas, cómo los dejas. ¿Qué pasó esto? Todo es para bien. Tú me estás haciendo esto, me estás diciendo esto, por esto. Ok, a lo mejor en este momento no lo estoy entendiendo y me quiero... Respiro, duermo, lo analizo. Y si me dolió mucho, pues solamente digo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y avanzo, porque no puedes cargar con tantas cosas. El ser humano deberíamos hacer 86,000 cosas por el potencial que tenemos. Pero entonces lo poquito que me funciona, hay que aprovecharlo. Ajá. Si me dieron este potencial, tengo que aprovecharlo y hacer cosas totalmente diferentes y que no me afecten. No puedes vivir dañado toda la vida, no puedes vivir con odios, no puedes decir es que me hicieron, es que me pasó, se los cuento. Punto. Pero ya lo dejé también. No, ya está atrás. No puedes clavarte un puñal todos los días, no puedes estar sangrando y haciéndote la víctima. No es mi modo de vida y tampoco soy de la gente que cuento todas las cosas tristes. Al contrario. No, porque, ¿sabes qué? No. Eres figura pública, tienes que poner otra cara. Eres ser humano, te duele. Me duelen las inyecciones mucho, entonces voy a procurar no enfermarme porque le tengo pavor a las inyecciones. Claro, como prevenir un poco las cosas o cuidarte de las personas que te pueden dañar. Es correcto, es correcto. ¿Por cómo aprendemos esto? ¿Cómo se vuelve una filosofía de vida para todos los seres humanos? Porque hablábamos un poco también, antes de empezar el programa, de lo que es una cultura y de lo que es un ambiente y de lo que es quizá una sociedad, porque también muchas personas, y nos lo dicen ya los médicos, vives estresado y vives afectado por tu entorno y por tu alrededor, y muchas veces dejamos de venir al teatro con toda la intención ya en el coche y el tráfico y el entorno te lo impidió. ¿Cómo sobrepasar esas cosas? Mira, yo de ese soy un ser espiritual. Yo en este teatro, en mi casa y en todas partes pongo incienso, tengo fuentes, mis cuarzos, leo libros que me dejen algo. No veo noticiarios, Okay. Estoy enterado de ciertas cosas y pido a mis amados arcángeles que les den la luz y que toquen a esas gentes. Pero no puedes estar viviendo mortificado porque si subió esto, que si subió el otro. No puedes luchar muchas veces, pero sí puedes rezar, puedes bendecir y puedes mandar luz. No puedes estar hablando constantemente mal de todo lo que pasa en el país, porque mientras más mal hablas, más mal te va. Sí, bendice y haz lo que tengas que hacer como buen ciudadano. Punto. Hay algo que me gusta mucho que también se me hace una filosofía de vida. Cuando ya no pueda ser Pinocho, voy a ser el mejor Gepetto del mundo. Claro, es correcto. Por supuesto. Va a llegar un día en que ya no voy a poder ser Pinocho. Y me he preparado desde hace muchísimo tiempo. Y me he preparado también para cancelar las enfermedades. Me tocará lo que me toca vivir, ¿no? Pero alimentarme es averiguar para qué funciona esto que me estoy tomando todos los días. Bueno, uno tiene que cuidarse. La torta me la como hoy, qué rico. 15 días más no hay torta.
quién sabe qué, además quién sabe qué te haga hoy la torta, ¿no? Es correcto, y a veces pues hay alimentos que cuando eres pequeño entran y salen perfectamente. Bueno, y hoy en día hay cosas que digo, jamás, nunca más. No puedo volver a tomar esto, porque ¿sabes qué? Porque me hace daño. ¿Por qué no me lo dijeron? Bueno, ya lo aprendí. Ok, ahora hazlo. Que de alguna manera, como platicábamos de estas diferentes culturas también que vienes ahora de Oriente, en esas culturas se aprecia mucho a los adultos mayores, se les considera los sabios. Claro. Y en esta cultura más occidental, como que empiezan a ser alejados un poco, claro. Y ellos mismos también empiezan a sentirse en un estorbo, se sienten mal, ya no sienten que tienen este gozo por la vida, ¿qué más voy a hacer? Por eso ponía el ejemplo que tú dices de Pinocho a Gepetto. ¿En qué nos podemos transformar? ¿Cómo podemos, con lo que tenemos hoy y lo que hemos construido? Porque además lo hemos construido nosotros. Claro. Siempre hay cosas que puedes hacer para tu edad. Nunca envejeces. Puede envejecer tu piel, el corazón, el alma no envejece. Las ideas te llegan. Pueden parecer locuras. Haz locuras. Haz lo que haces. Simple y sencillamente. ¿Qué te hace feliz? Es lo que tienes que hacer. No puedes equivocarte. Y muchas veces ya cuando uno llega a esta edad es cuando justo la vida le otorga el permiso para hacer esas locuras, ¿no es así? Claro, es decir, cuando ya no estás tienes... más consciente, cuando tus hijos han crecido, cuando tienes la madurez, cuando puedes decir, híjole, hoy es día del amor y la amistad y nadie me habló y nadie me trajo nada, pero en este momento me pongo mi mejor gala. El perfume ese que yo uso solamente para ocasiones especiales, me lo pongo en este momento. Y me voy al cine y me compro un helado y me como unas palomitas y entro a una sala y veo a otra y me beso apapacho. mucho. Me veo al espejo y me agradezco. Y digo, ¿sabes qué? Tengo esto. Soy inteligente, soy maduro. La vida es un círculo. Y muchas veces estás arriba y muchas veces estás abajo. Y lo espiritual no viene de ninguna religión. Lo espiritual viene del alma. Hay que leer, hay que saber que estás aquí y que eres el único y bendecido ser humano totalmente diferente. Eres el único esperma que llegó. ¿Tú sabes cuántos venían atrás de ti? Es una bendición ser Fred Roldán. Esas son palabras mayores, eso es lo que hay que aprender y empezarlo a hacer desde ahorita, desde el momento en el que escucharon a Fred Roldán, ya, levántense, párense, pónganse perfume, quiéranse, porque como dice él, nada más estamos para nosotros y ya de ahí es como que desprendemos hacia nuestro alrededor. Y siempre es el momento de aprender, el momento llega, hay libros maravillosos. Decir, nunca he sonreído, pues, voy a empezar a sonreír. Me siento falso. Continúa riéndote. Al rato, la sonrisa va a estar dibujada en tu rostro. De manera natural. Por siempre. Yo hay algo que siempre les digo a mis chicos, a mis gentes, solo por hoy, el mañana no existe. Lo que me den en vida. Claro, porque así es la única manera que lo vas a gozar, además. Ya les dije a mis hijos que cuando yo ya me tenga que ir, ajá, ni lo anuncien, ni lo publiquen, ni que me lleven a paseando. Por toda la ciudad. No, yo no quiero flores cuando muera. Yo los quiero en este ahorita, momento. Claro que te las... En este momento que puedo respirarlas, que puedo tenerlas, que puedo bañarme con pétalos de rosa. Yo me baño con pétalos de rosa. Yo me baño con miel. Yo me baño con lo que yo quiero y con quien quiero. Y eso se llama ser feliz. Yo veo las películas que me gustan. Yo veo las series que me gustan. Yo voy a ver a mis amigos. Yo me aparezco en el teatro muchas veces sin avisar. De repente tomo el metrobús. De repente le digo, ¿qué estación tomo del metro para llegar a tal parte? Y me doy unas perdidas y digo... y de repente volteo y digo, ese es el dulce que yo comía cuando era niño. Por eso me perdí. Para encontrarlo. Para encontrarlo. Así es la vida. Te he escuchado también decir que tienes ganas o te gustaría hacer en algún momento a Chaplin y a Gandhi. Me encantaría. Sí, estoy preparándome para hacer a Chaplin en un momento, a Gandhi
sigo su doctrina, me encantaría hacer un musical sobre Gandhi. Ahorita me estoy preparando porque, bueno, hoy día empiezo mi trabajo del año, entonces viene y llegaron las brujas, viene Arcángeles, el musical. Estoy haciendo el primer musical de Arcángeles en el mundo. Yo trabajo con Arcángeles, me estoy preparando porque así como me ven con Pinocho, he escogido una obra muy complicada para mí que tengo que hacer porque me enamora el personaje y es un personaje dificilísimo. Voy a ser el Marqués de Sade. Y lo más posible es que tendré que desnudarme y tendré que hacer cosas fuertes. ¿Cómo lo hago? Artísticamente y cómo digo lo que tengo que decir. Sé que además estabas preparando y necesitamos, creo que todos, verlo. Tu monólogo. Es mi vida. La gente me lo pide mucho. Es mi vida, es el gran desnudo de mi carrera. No hablo de quitarme la ropa, sino de desnudar mi alma. Me lo piden mucho, lo vendo mucho por muchísimas partes, porque cuento toda mi vida desde que nazco hasta ahorita. Entonces, sí es muy fuerte porque el espectáculo, a como está dirigido y hecho, no todas las funciones cambian. Porque siempre ves a alguien que te dice algo con los ojos, me recuerda a mi mamá, me recuerda a mi papá, y fíjense que viene, y haces la gran historia de tu vida. Dicen que de la vida de cada ser humano se podría hacer una gran película, un gran bestseller, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, tocar almas, tocar corazones, y si a mí me han pasado cosas muy grandes, muy bellas, muy fuertes, muy duras, muy difíciles, hay que entregarlas también. Hay que bendecirlas y decirles, miren, a mí me pasó esto y aquí estoy. Fred Roldán y todas y cada una de sus palabras mayores. Muchas gracias. Bendecida noche. Gracias a todos. Nos vemos pronto.